El mundo que dio a luz este nudo, donde se cometió un único error. Tannhaus, en el mundo de origen, al igual que tú, perdió a alguien. Y al igual que tú, intentó revivirlo. Es impresionante cómo el tema sobre los viajes en el tiempo puede cautivar tanto al ser humano. Seguro que te gustaría viajar al pasado y cambiar algo de tu vida que hoy consideras que es un error. O quizás impedir que algún suceso o algún desastre ocurra. Y es por eso que series como Dark nos llaman tanto la atención. Pero en esta serie hubo un hombre que logró conseguir la manera de poder viajar en el tiempo. Sin embargo, al hacerlo se enfrentó a leyes físicas y cuánticas que no pudo evitar. Leyes que no solamente cambiaron su destino, sino también el destino de todo el mundo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tanto se aleja esta historia de nuestra realidad? ¿Cuáles son los fundamentos científicos reales en los cuales se basa esta ficción? Y lo más importante, ¿pueden realmente existir los viajes en el tiempo? Y es por eso que si quieres saber las respuestas a esta pregunta, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos sobre H.G. Tannhaus y las teorías de la serie Dark. Este es el video final de una serie de videos explicando los personajes de Dark, cuya lista te voy a dejar por aquí arriba, donde podrás encontrar más de 8 horas de detalles de los personajes principales. Es como si vieras una temporada más, pero con el rompecabezas explicado, así que si eres nuevo en mi canal no tienes mucho jugo por sacarle a esta serie. Pero antes de continuar, también quiero agradecerles a todas las personas que me han apoyado a lo largo de esta travesía, aquellos que no solamente han visto mis videos, sino que han ido más allá, con su comentario, su manito arriba y su suscripción. En serio, mil gracias. Al final de este video les mostraré cuál será nuestro siguiente viaje en el tiempo, pero por ahora, sin más dilación, vamos a la acción. Confiamos en que el tiempo se mueve en forma lineal. Pero la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final. Actualmente los seres humanos vivimos en un mundo en el cual tenemos que seguir leyes, ya sean políticas, económicas o sociales. Estas leyes son las que definen nuestra convivencia como especie, cómo nos relacionamos con otros y en base a ellas planificamos nuestras propias vidas y futuro. Pero en este mundo existen otro tipo de leyes que para la mayoría pasan desapercibidas, leyes de las cuales el hombre no tiene ningún control y que no solo nos afectan a nosotros como especie, sino también a todo lo que nos rodea, tanto aquí como fuera de nuestro mundo. Sí, hablamos de las leyes de la física, las cuales definen todo en el universo, cómo interactuamos con nuestro propio mundo, con el tiempo y el espacio. Estas leyes simplemente están allí y el ser humano no puede hacer nada para poder cambiarlas, pero sí podemos descubrir cómo funcionan y trabajar con ellas, para poder lograr cosas inimaginables, cosas que quizás hace 1000 años eran impensables y cada vez más descubrimos cosas nuevas, pero para ello necesitamos personas capaces de ver más allá, personas que dediquen su vida a descubrir estas cosas, así como lo hizo el científico Albert Einstein. Este hombre no solo se convirtió en el científico más importante del siglo XX, sino que en su afán de descubrir los misterios de este universo hace más de 100 años, en 1905, cuando todavía era un joven desconocido, presentó y continuó trabajando toda su vida en una teoría que se convirtió en la base de muchos descubrimientos futuros. Él la llamó la teoría de la relatividad especial. En esta no solo estudió el movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitacionales, sino que también tocó temas relacionados a la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo y la equivalencia que existe entre la masa y la energía. Pero en 1915 este hombre en su estudio de esas teorías hizo que el mundo conociera cosas que hasta los momentos ni siquiera estaban en nuestra mente. Sí, presentó la teoría de la relatividad general, reemplazando todos los conocimientos que se tenían hasta esa época sobre lo que conocíamos como la fuerza de la gravedad, revelando con su teoría que la gravedad no se trata de una fuerza estática, sino que en realidad el universo está compuesto por algo llamado espacio-tiempo, y lo que conocemos como gravedad es solo el resultado de la deformación de su geometría, es decir, que todos los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, todo lo que tenga masa crea una hendidura en el espacio-tiempo,
espacio-tiempo, como una especie de hueco que curva todo a su alrededor, y dependiendo de la masa de este cuerpo celeste, esta curvatura puede ser más grande o más chica. Un ejemplo perfecto para que lo podamos entender cómo es esta curvatura del espacio-tiempo es lo que pasaría si colocamos en una cama una bola de boliche. Su masa haría que sí o sí la cama se hunda donde está la bola, creando una curva que atraería hacia ella los objetos más pequeños que estén cerca, y la fuerza con la que los atraiga dependerá de qué tan grande sea esa curvatura y qué tan cerca de ella esté ese objeto. Pero seguro te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con los viajes en el tiempo? Einstein, junto con su teoría, pudo definir ecuaciones matemáticas que hasta los momentos han demostrado que estaba en lo cierto, pero junto con esas ecuaciones también surgieron un montón de probabilidades que también pueden ser matemáticamente posibles, probabilidades que dieron pie a otras teorías, que siguen siendo teorías porque aunque la matemática nos dice que pueden ser ciertas, hoy en día no contamos con la tecnología para probar que efectivamente es así. Pero el hecho que no tengamos la tecnología para probar algo no quiere decir que no sea cierto, pues como seres humanos hemos experimentado a lo largo de este tiempo que si algo es matemáticamente posible tiende a ser cierto, y entre esas nuevas teorías que se desprenden de la relatividad surge una que hace volar nuestra mente, una que ha dado pie a historias, películas, series y un sinfín de contenido de ciencia ficción, que es simplemente el ser humano fantaseando con la idea de lo que podría pasar si por fin contáramos con la tecnología para poder probar esta teoría. Sí, hablamos de los agujeros de gusano. Pero antes de explicarte de qué se trata esto, continuemos hablando de la teoría de la relatividad general. Ya sabemos que los objetos con masa en el espacio, como las estrellas y los planetas, crean una hendidura o una especie de hueco en el espacio-tiempo. Y entre más masa estos objetos tengan, mayor es la hendidura y la curvatura. Pero esta teoría también deja la posibilidad de que existan objetos con una masa tan densa y tan comprimida que crea una fuerza de atracción tan fuerte que ni siquiera la propia luz puede escapar. Estos objetos con estas características fueron llamados agujeros negros. Un agujero negro se forma cuando el centro de una estrella se contrae en sí misma. Eso se produce después de la explosión de una supernova. ¿Sabes qué me he estado preguntando por días? La gravedad de Un agujero negro se forma cuando una región central colapsa. En el interior hay neutrones, o mejor dicho, neutronios. Por eso, cuando la luz de una estrella que tiene 3 veces la masa del Sol se apaga, explota. Pero aunque ya sabíamos de la existencia de los agujeros negros, gracias a todas las investigaciones que se desprendieron de la teoría de la relatividad, solo fue hasta el 10 de abril de 2019 que la tecnología nos permitió poder tener la primera imagen real de un agujero negro supermasivo, probando de esta manera que no solo eran matemáticamente posibles, sino que eran reales, y mostrándole al mundo que si estos agujeros negros son reales, también pueden ser reales todas las posibilidades matemáticas y teorías que se desprenden de la relatividad. Pues estos agujeros negros tienen una masa tan grande y tan densa que atraen hacia ellos todos los objetos que estén lo suficientemente cerca, convirtiéndolos en partículas. Pero la verdadera pregunta es, ¿hacia dónde van todos estos objetos que estos agujeros negros atraen? Y si ni la misma luz puede escapar de ellos, entonces ¿hacia dónde va toda esa materia que es absorbida? Como la masa simplemente no puede desvanecerse, la misma matemática nos da una solución simple. Lo que por un lado entra, por otro lado tiene que salir. Los agujeros negros son considerados como las puertas al infierno del universo. Todo lo que cae dentro de ellos desaparece. ¿Pero a dónde? ¿Qué hay más allá de un agujero negro? Entonces hablamos de la posibilidad de que un agujero negro no solo curva el tiempo y el espacio, sino también pueda atravesarlo, y por el otro lado de este agujero, en vez de atraer los objetos, los expulse. Esta probabilidad matemática fue conocida como agujeros blancos, que serían el opuesto a los agujeros negros. En pocas palabras, todo lo que es atraído por un agujero negro en un punto del tiempo y el espacio es expulsado por un agujero blanco en otro punto del tiempo y el espacio. Y aunque hoy en día no contamos con la tecnología para probar que existen, la matemática dice que no solo es probable, sino que por lógica deben existir. Entonces, matemáticamente sabemos que el espacio-tiempo es de alguna forma atravesado por los agujeros negros, y esta especie de conducto o tubería que se crea conectando un punto del tiempo y el espacio con otro punto del tiempo y el espacio fue una solución matemática hallada por el mismo Albert Einstein y su compañero Nathan Rosen, y por eso fue nombrado puente Einstein-Rosen, o como coloquialmente lo conocemos, agujeros de gusano,
lo cual les permiten poder viajar de manera inmediata no solo a otro punto del espacio, sino también a otro punto del tiempo. ¿En dónde nos quedamos? En el puente Einstein-Rosen. Un pasaje entre un agujero negro, la entrada, y un agujero blanco, la salida, que conecta el tiempo y el espacio. Quien lo cruza viaja a través del tiempo. Pero aunque esto es matemáticamente posible, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de no poder contar con la tecnología para poder comprimir y crear en un ambiente controlado una masa tan densa y estable que pueda atravesar el espacio-tiempo como lo hacen los agujeros negros. Y si en un futuro lo lográramos, también tendríamos otro problema. Para atravesarlo sabemos que la misma gravedad nos desintegraría, pero nada nos garantiza que del otro lado seamos reconstruidos o simplemente expulsados muertos como partículas. Así que para hacerlo seguro tendríamos que tener algún tipo de tecnología que permitiera poder atravesar este puente de manera que nos atraiga pero que no nos desintegre. Pero aunque no contemos con la tecnología para crearlos nosotros mismos, esto no significa que no puedan existir. Y así como en el universo existen estos agujeros negros de forma natural, también puede existir la probabilidad de que el mismo universo cree micro agujeros negros, los cuales puedan crear también estos agujeros de gusano, dejando también la probabilidad de que puedan ser estables y atravesables. Seguro que si te gusta el tema de los viajes en el tiempo, habrás escuchado o visto videos de mitos de supuestos viajeros del tiempo reales en este mundo, o visto películas que traten de los viajes en el tiempo. Pero realmente ponte a pensar, ¿qué pasaría si alguien pudiera crear artificialmente estos agujeros de gusano? ¿Qué pasaría si alguien de verdad consiguiera la manera de atravesar de forma estable el espacio-tiempo? Si pudiéramos ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, el origen y el final, entonces finalmente encontraríamos respuestas a las mayores preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? Y es justamente aquí donde se centra la historia de Dart, pues toda esta historia se trata de una sola persona, un hombre, Henry Gustav Tannhaus, o como lo conocemos nosotros, H.G. Tannhaus, un relojero y científico que operaba una tienda de relojes en el pueblo de Winden, un hombre que no solo conocía todos los temas relacionados a los agujeros de gusano, los agujeros negros y el espacio-tiempo, sino que mezclaba todos estos conceptos con otros relacionados a la mecánica cuántica, creando sus propias conclusiones y escribiendo su propio libro Un viaje a través del tiempo. En él no solo relataba cómo era posible viajar en el tiempo, sino qué cosas pudieran pasar si se lograba esta proeza. Pero como todos los seres humanos de la actualidad, este hombre no tenía la tecnología para probar si sus ideas y ecuaciones eran ciertas, tampoco la motivación para realizar un esfuerzo sobrehumano y crear esta tecnología, pues tampoco es que sea algo vital para el día a día. Sin embargo, su historia dio un giro de 360 grados. ¿Por qué siempre con lo mismo? ¿No puedes olvidarlo ya? Pensé que querías la tienda. Quizá no ahora, en un futuro. Nunca escuchas. Con razón, mamá no soportó más. El 8 de noviembre de 1971 intenta ofrecerle a su hijo Marek la tienda de relojes para que éste la administre en un futuro. Sin embargo, su hijo no solo no está interesado, sino que también se disgusta con él, pues considera que su padre está tan metido en su mundo y en sus estudios científicos que no le ha mostrado el interés suficiente como para darse cuenta que lo que menos quiere es quedarse con la tienda de relojes. Así que enojado se va junto con su esposa y su hija de la tienda, aún con lluvia, pero debido a la lluvia su hijo tiene un accidente de tránsito al cruzar el puente, accidente fatal que terminó con la vida de su hijo, de su nuera y de su nieta. Tannhaus quedó destrozado. Sin su hijo su vida carecía de sentido. Pero, ¿qué ocurriría si con sus conocimientos pudiera ser una máquina capaz de cruzar el espacio-tiempo? ¿Qué pasaría si lograra viajar al pasado? ¿Podría crear una realidad donde su hijo y su familia vivieran de nuevo? Con esta nueva motivación para su vida, Tannhaus trabajó constantemente por muchos años para poder crear una máquina capaz de crear un agujero de gusano hacia el pasado, para poder salvar a su familia, pues si el tiempo es relativo y nuestra vida se define como todo lo que existe entre el nacimiento y la muerte, entonces solo hay que volver al pasado y crear una versión modificada que pueda burlar el momento de la muerte. Así que desde 1974 hasta el 21 de junio de 1986, Tannhaus consiguió aplicar sus conocimientos para poder crear una partícula con una masa lo suficientemente densa como para crear un mini agujero negro, y junto con este un agujero de gusano que atravesara el espacio-tiempo. Todo esto trabajando en un
pequeño búnker que era de su propiedad. Sin embargo, ese día, cuando puso en funcionamiento su máquina, jamás imaginó que lo que crearía sería mucho más grande que él. No tiene sentido oponernos a lo que queremos. Determina cada uno de nuestros actos, más allá de lo difíciles o inimaginables que parezcan. Pues, aunque los viajes en el tiempo sean matemáticamente posibles, también traen consigo un sinfín de problemas lógicos, paradojas que hasta el día de hoy nos rompemos la cabeza por resolver, lo cual nos hace pensar que de llegar a descubrirlo sería como cruzar una especie de línea. Estaríamos literalmente pisando el terreno de Dios, y aunque con nuestros conocimientos nos falta mucho para crear algo estable y controlado, nuestra misma imperfección puede hacernos cometer errores cuando aplicamos la física. Y al igual que en el accidente de Chernobyl, Thanos provocó un desastre mucho mayor en su propio mundo. Sí, Thanos, en vez de viajar en el tiempo, lo que hizo con esta máquina fue destruir su propio mundo, creando un agujero de gusano que difería un poco de lo que conocemos hoy en día como el puente Einstein-Rose, que en vez de conectar 2 puntos en el espacio-tiempo, conectaba 3, como lo predijo en su libro, que al igual que en una triqueta, para que este agujero fuera perfecto, tenía que conectar 3 puntos en el espacio-tiempo, el presente, el pasado con el futuro. Nada está completo sin una tercera dimensión. Un agujero de gusano no conecta 2, sino 3 dimensiones diferentes: futuro, presente y pasado. Pero esta máquina no solamente creó este agujero de gusano destruyendo el mundo, sino que más bien dividió este mundo original de Thanos en 2, creando junto consigo 2 mundos paralelos, con un tiempo finito que se repetía de forma constante en forma de bucle, y cada mundo contaba con 2 realidades superpuestas que estaban entrelazadas, para mantener la estabilidad de todos los que estaban atrapados dentro de su espacio-tiempo. Pero para poder entender de qué se trata esto de realidades superpuestas, volvamos nuevamente a la base científica, y para ello debemos entender un poco sobre la mecánica cuántica, la cual es otra rama de la física que estudia la naturaleza, pero a escalas espaciales pequeñas, es decir, los sistemas atómicos y subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas. Pero la mecánica cuántica, su fin es la observación de todas las formas de energía, pero sus teorías solo permiten dar cálculos en base a probabilidades o estadísticas de las características de las partículas elementales. En pocas palabras, se puede predecir con la mecánica cuántica la probabilidad de un evento o un resultado. Sin embargo, aunque se puede predecir algún evento, no se sabrá realmente qué fue lo que ocurrió hasta que alguien sea capaz de presenciarlo u observarlo. Es por eso que el físico Ernst Schrödinger en 1935, en una discusión con Albert Einstein, propone un experimento mental que da pie a la teoría de la superposición cuántica. ¿Qué es la realidad? ¿Existe solo una? ¿O existen varias realidades paralelas a la vez? En este experimento se pone un gato dentro de una caja, también un dial con veneno y una cantidad mínima de una sustancia radiactiva, con un contador Geiger y un martillo. Si el átomo radiactivo se desintegra dentro de la caja de acero, se accionaría el sistema, y el martillo rompería el frasco de veneno matando al gato. Pero como ya lo hemos hablado antes, la mecánica cuántica no nos da un resultado definitivo de un evento, sino una probabilidad. Es decir, el átomo radiactivo del cual dependería la vida del gato tiene una probabilidad de desintegrarse y una probabilidad también de que no se desintegre. Es decir, que así como el gato puede morir, también puede sobrevivir. No importa si es más probable que muera. Mientras que existe una probabilidad de que el átomo no se desintegre, el gato puede vivir. Entonces, una vez que se cierre la caja y pase un tiempo, solo se puede saber si el gato está muerto o está vivo cuando se abra la caja. Es decir, que mientras que la caja esté cerrada, de alguna forma el átomo transfiere sus características cuánticas a todos los objetos dentro de la caja. En pocas palabras, mientras que la caja esté cerrada, el gato está muerto y al mismo tiempo también está vivo, y solo se definirá un resultado al momento que exista un observador externo. Esto quiere decir que dentro de la caja al mismo tiempo existen 2 realidades superpuestas, una en la cual el gato sobrevivió y una en la cual el gato murió, y para poder saber en cuál de esas 2 realidades estamos, solo tendríamos que abrir la caja. Ahora, ¿cómo se interpreta esto en el mundo de H.G. Thanos según la ciencia actual? El atributo muerto y el vivo coexisten en el microcosmos en simultáneo.
Pero, ¿qué ocurriría si la simultaneidad de la vida y de la muerte también tuviera lugar en el mundo del macrocosmos? Cuando se formaron los dos mundos de H.G. Tannhaus, se formaron dentro de un bucle infinito que se repetía constantemente. Y al igual que el gato y el mecanismo dentro de la caja, cada mundo tenía una persona que era la clave de todos los eventos que iban a ocurrir. Estos dos eran Marte en su mundo y Jonas en su mundo. Al final cada uno también representaba un atributo. Marte, el atributo vida, pues su objetivo final era mantener a todos vivos dentro del bucle. Y Jonas representaba el atributo muerte, pues su objetivo final era detener el ciclo, porque según sus ideales la mejor forma de evitar el sufrimiento es que nada exista. Sin embargo, sus mundos se entrelazaban en un punto de origen, y este origen era su propio hijo, pues todas las líneas genealógicas que dan pie al nacimiento de todas las personas claves, personas necesarias para que el ciclo se repitiera, dependen de que la Marta del mundo 2 se enamore y quede embarazada de Jonas, el cual solo existía en el mundo 1, pero para que este suceso pudiera ocurrir era necesario que dentro del mundo 2 existiera una realidad en la cual Jonas de alguna forma lograra viajar a este mundo para poder cumplir con ese propósito. Y para que este realmente permitiera que todo marchara según los planes de Marta, tenía que morir. Pero de solo existir una única realidad, el bucle colapsaría, porque al sacar a Jonas de su mundo para que Marta quede embarazada y después muera, esto provocaría que Jonas no se convertiría en Adán en su propio mundo. Y si Jonas no se convierte en Adán en su mundo, tampoco movería las piezas necesarias para provocar su propio nacimiento. Y si él no nacía, tampoco podía viajar al mundo de Marta. Y si no lograba viajar al mundo de Marta, el mundo de Marta también colapsaría y desaparecería. Es decir, que el bucle no existiría. Entonces, para que el bucle pueda existir, era necesario que dentro de él también existe una realidad en la cual Jonas no viajara al mundo de Marta y se convirtiera en Adán para cumplir con su objetivo, que era destruir el origen, es decir, su propio hijo antes de que éste naciera. Y para ello tenía que sacar a Marta de su propio mundo y destruirla junto con su hijo en el vientre, antes de que ella diera luz. Pero si Marta moría antes de convertirse en Eva, también el bucle colapsaría, por las mismas razones por las cuales colapsaría si moría Jonas. Todo lo que has hecho, todo lo que Eva ha hecho, ha mantenido el nudo eternamente en ambos mundos. Tú te creas a ti mismo de nuevo y ella a sí misma. Es por eso que para que este bucle fuera perfectamente estable y se repitiera de forma indefinida, tanto Adán como Eva debían contar cada uno con dos realidades, una en la cual morían y una en la cual sobrevivían, haciendo que dentro de estos dos mundos existiera una guerra sin fin, que provocaba vida y muerte al mismo tiempo. Sin embargo, aunque el mundo original de Tannhaus solo existió hasta el 21 de junio de 1986, esta fecha quedó como punto focal en ambos mundos para poder volver a ese mundo de origen, el mundo del Tannhaus que creó los viajes en el tiempo, el mundo de la máquina del tiempo original. Pero la existencia de H.G. Tannhaus, al igual que la de todas las personas que vivían para esa época en el mundo original, fue dividida en dos versiones, y aunque las demás personas en los dos mundos tomaron caminos diferentes, caminos que de igual forma los conducían y atraparían dentro del mismo bucle, las acciones de Adán y Eva, cada uno en su mundo, indirectamente llevaron a Tannhaus por el mismo camino exactamente en sus dos versiones. Pues controlar la existencia de H.G. Tannhaus era vital para que el bucle fuera estable, dado que cuando se creó los viajes en el tiempo dentro de los dos mundos, en forma de explosión nació una materia, una sustancia radiactiva con las características únicas para servir como el combustible necesario para viajar entre las diferentes épocas. Esta materia, por su extraña naturaleza, fue llamada la partícula de Dios, y dentro de los dos mundos mantenía la estabilidad a la hora de que alguien viajara en el tiempo. Esto se debe a que esta partícula de alguna forma parecía tener conciencia propia, impidiendo que las personas que lo utilizaban para viajar en el tiempo cumplieran con su propio deseo o propósito. Y aunque estos viajantes creían que lo que hacían lo hacían porque así lo habían decidido, en realidad simplemente eran piezas que eran movidas por el mismo tiempo, para que el bucle siempre siguiera repitiéndose. Pues la mayoría de estas personas clave, su sola existencia y genealogía dependía de estos mismos viajes en el tiempo. No tenemos libertad de acción en ninguno de los mundos. Mientras el nudo exista, estamos condenados a sentir
e incitar de nuevo cada acto de sufrimiento. Los únicos que realmente pudieron percatarse de que sus acciones estaban sujetas a un destino fueron Adán y Eva, además de la versión de Claudia Tiedemann que pertenecía al mundo de Adán. Pero por lo menos en el caso de Adán y Eva, aunque sabían que sus acciones estaban sujetas al destino, tampoco podían hacer nada para evitarlo, pues si querían cada uno cumplir con su propio objetivo, estaban obligados a seguir existiendo, y para que no dejaran de existir, tenía cada uno en su mundo seguir moviendo las piezas de la misma forma que siempre para que su árbol genealógico permaneciera intacto, para seguir existiendo, mientras que buscaban la forma de cumplir cada uno con su propio propósito. Adán sabía que lo que estaba ocurriendo no estaba bien, por eso sentía el deber de detener el ciclo para acabar con el sufrimiento de todos, aunque eso significara que todos dejaran de existir. En cambio, Eva sabía que detener el ciclo significaría el fin definitivo, significaría que su propio hijo moriría, así que veía el ciclo no como sufrimiento, sino como algo que los mantenía vivos. Por eso su deber era impedir que Adán cumpliera su objetivo, pero los dos en realidad enfocaron sus esfuerzos en pelear por la vida o muerte del origen de sus árboles genealógicos, el cual era su propio hijo, ignorando por completo que el origen de sus mundos no era ese. Y mientras todo esto ocurría dentro del ciclo, el mismo estaba construido para dejar a H.G. Tannhaus de volver a construir otra máquina del tiempo igual a la máquina del tiempo original. Sí, las dos versiones de Tannhaus que se formaron tras la división del mundo original también contaban con los conocimientos para crear una máquina del tiempo capaz de desestabilizar o incluso destruir el ciclo, pues esta máquina original no necesitó ninguna sustancia especial para funcionar. Además, su propia inestabilidad podía provocar un colapso sin precedentes, al igual que lo hizo la máquina del Tannhaus del mundo de origen. Es por eso que el tiempo se protegió a sí mismo, encerrando a Tannhaus en varias paradojas que lo mantenían alejado de los viajes en el tiempo, creando una persona y dos objetos sin origen, que solo podían existir dentro de este bucle infinito: su nieta Charlotte, su libro Un viaje a través del tiempo, y los planos de una máquina del tiempo que trabajaba con la partícula de Dios como combustible, piezas claves que desviaron a Tannhaus de volver a crear una máquina del tiempo como la original. Esto se debe a que los Tannhaus de esos dos mundos también experimentaron la pérdida de su hijo Marek, su nieta y de su nuera, pero ese mismo día tanto Adán como Eva, cada uno en sus diferentes mundos, moviendo sus piezas, se encargaron de que éste recibiera en su puerta una niña que ésta criaría como si fuera su propia nieta, dado que en realidad el cuerpo de su verdadera nieta jamás se encontró en ese accidente. Tannhaus a partir de ese momento llenó el vacío de la pérdida de su familia criando a Charlotte, cuya existencia en sí misma era una paradoja, pues Charlotte era la hija de Elizabeth y Elizabeth a su vez también era la hija de Charlotte, siendo Charlotte su propia abuela, y su ciclo de nacimiento solo podría existir dentro de un bucle de tiempo que llevara su existencia del futuro al pasado, pues era una persona que carecía de origen, un ser que se formó junto con el bucle solo para llenar el vacío de Tannhaus. ¿Nunca has pensado en la posibilidad de viajar en el tiempo? Sí, lo he pensado. ¿Será posible? Durante mucho tiempo he querido retroceder en el tiempo, pero mi lugar no está en el pasado, ni en el futuro. Está aquí, contigo. Pero aparte de ella, también existieron dos objetos que dentro del ciclo no tenían origen y funcionaban solo para alejar a Tannhaus de indagar más en los viajes en el tiempo. El primero era su propio libro, Un viaje a través del tiempo, pues en el mundo original él lo escribió, pero dentro del bucle solo lo escribió porque recibió una copia de parte de Claudia Tiedemann, la cual lo traía del futuro. En pocas palabras, si Tannhaus escribió el libro solo porque lo recibió del futuro, el libro pierde su origen y existe realmente sin que nadie lo creara. Es decir, que este libro realmente se formó junto con el bucle, como una copia del libro del mundo de origen, pero dentro del bucle no tenía realmente un autor. Es por eso que el Tannhaus que existió en el mundo de Adán se sentía como un fraude, y sentía que los conocimientos en el libro realmente no eran de su propia autoría. Es por eso que sentía que su lugar no estaba ni en el pasado ni en el futuro, sino en criar a Charlotte, y lo mismo debió de haber pasado con la versión de él que existió en el mundo de Eva. Soy lo que llaman un fraude. Más simple, este libro viajó para atrás en el tiempo y de esa manera me encontró antes de que lo escribiera.
Pero como ser humano también es posible que sintiera curiosidad de aplicar sus conocimientos para crear una máquina del tiempo, pero esta idea también fue descartada, pues también recibió de parte de Claudia Tiedemann los planos de una máquina del tiempo que le tomaría 33 años en poder construir. Esta máquina trabajaba solo con la partícula de Dios como combustible y podía crear un agujero de gusano que en cualquier lugar trasladara a una persona 33 años al pasado o 33 años al futuro, incluso más, pero solo en ciclos de 33 años. Ya está cerrado. Es usted que no está lista todavía. Todavía faltan 33 años para que esté lista. Pero los planos de esta máquina del tiempo también se formaron junto con el bucle, es decir que carecían de origen. No fueron creados por alguien en específico, pues Tannhaus creó la máquina porque recibió los planos de Claudia Tiedemann, la cual los recibió por parte de Eva, la cual recibió los planos de parte de su hijo, quien los robó de la sede de Sismundus antes de quemarla. Y se entiende que Adán tiene estos planos porque fue el único que tuvo la máquina del tiempo suficiente como para realizar unos planos de su funcionamiento. Es decir, que esta máquina también existe sin ser creada. Su existencia se formó junto con el bucle. Pero al igual que esta máquina, que también podía viajar al pasado y al futuro de forma artificial en ciclos de 33 años debajo del búnker, donde en el mundo original también se creó la primera máquina del tiempo, también se formó un agujero de gusano justo en las cuevas de Minden, uno que era natural y estable, uno que en teoría permitía hacer lo mismo, solo que con una leve diferencia. Pero primero te estarás preguntando, ¿por qué ciclos de 33 años? Tannhaus también creía en el ciclo lunar solar que se daba cada 33 años. Dado que cada 33 años el Sol se encuentra en el mismo día y en el mismo minuto de longitud. En pocas palabras, existe un reinicio en el movimiento del sistema solar que volverá a repetirse de la misma forma exactamente cada 33 años. Tannhaus creía que el número 33 no era una casualidad del sistema solar, sino que incluso la misma historia del hombre hacía referencia al número 33, dado que en la Biblia Jesús falleció a sus 33 años. También en la historia Alejandro Magno murió con 33 años. El hinduismo cuenta con 33.000 dioses. Los musulmanes tienen 33 perlas para orar. Dante escribió 33 cantos, entre muchos otros ejemplos más que hacen que de alguna forma el número 33 sea importante sin que lo podamos percibir directamente. De esa misma forma, tanto la máquina que le armó con los planos como el agujero de gusano que estaba en las cuevas de Minden podían conectar el presente, el pasado y el futuro en ciclos exactos de 33 años. La diferencia es que la máquina podía enviar al usuario mucho más años hacia el presente o mucho más años hacia el pasado. En vez de un solo ciclo de 33 años, la máquina pudiera incluso enviar al usuario 66 años al futuro o al pasado. El agujero de gusano de las cuevas podía ser algo similar, solo que si esto llegaba a pasar, el usuario no tenía ningún control sobre si era enviado al pasado o al futuro. Además que este agujero de gusano permanecía siempre activo sin la necesidad de utilizar la partícula de Dios como combustible, pero podía ser activado y desactivado si justo en la unión de los tres tiempos se usaba la máquina del tiempo en vez de cruzarlo. No es igual al del futuro. Es prácticamente su mellizo. ¿Cómo se formó? Este lo creamos nosotros. Es la culminación de la evolución técnica. Romperá el ciclo de 33 años. Sin embargo, si alguien quería destruir el bucle por completo, tenía que encontrar la forma de saltarse esta regla de 33 años al momento de viajar en el tiempo, para poder ir a cualquier fecha a su antojo. Es por eso que Adán, guiándose por la libreta, usa Noah y a Helge, para que éste experimente una nueva forma de viajar en el tiempo. De esta manera cumplían con lo que se supone que debía pasar para que el ciclo permaneciera intacto, usando a los sujetos de prueba que morían al ser transportados por esta silla, sino que también estos experimentos fueron un precedente para que Adán lograra estabilizar la partícula de Dios, la cual le permitía esta vez viajar a cualquier punto en el tiempo y saltarse esta regla. En el mundo de Eva pasó algo parecido, solo que ella con sus experimentos consiguió mucho más que Adán, dado que ella pudo construir una máquina pequeña y compacta, que no solo enviara al usuario a cualquier punto del tiempo, sino que esta máquina también era capaz de cruzar la barrera entre los dos mundos, pudiendo viajar de un mundo a otro en la fecha que ellos quisieran. Pero en vez de usar esta máquina para destruir el ciclo, Eva lo usó para mantener a Adán engañado como una pieza más para que el ciclo nunca terminara, pues ella sabía algo que Adán desconocía. Hay un desvío en el círculo del tiempo. Tú lo traes a nuestro mundo, ¿o no?
Son dos realidades superpuestas. En una de ellas, él muere. En la otra no. Ambas posibilidades se repiten. Una genera la otra. Ella sabía sobre las realidades superpuestas que existían dentro del ciclo de los dos mundos. Incluso sabía que la única manera de hacer algo distinto a lo ya establecido era creando una nueva realidad superpuesta, dado que en el momento que ocurría el apocalipsis, por una fracción de segundo el tiempo se detenía, y si en ese momento se hacía algo diferente a lo que ya estaba estipulado, se podía crear una nueva realidad que afectara a los dos mundos. Pero aún así había algo que Eva tampoco sabía, y es que aún creando una nueva realidad, esta no afectaría de ninguna forma las que ya estaban, sino que todas las acciones diferentes que aquí se hicieran simplemente se escribirían en esta nueva realidad, mientras que las otras que ya existían permanecían intactas. Esta era la forma en la que el bucle se protegía. No importa cuántas realidades diferentes existan, mientras que estén dentro del bucle, este continuará existiendo. La que sí pudo percatarse de esto fue Claudia Tiedemann, la cual también experimentó con las realidades superpuestas, creando una realidad en la cual ella no moría a manos de Noah, pero aún así se percató que la realidad en la que sí moría aún seguía existiendo, dándose cuenta que no importa lo que haga dentro del ciclo, este siempre parecía intacto. Es por eso que usó su nueva realidad para indagar en el tiempo, hasta descubrir que el verdadero origen no se encontraba en el árbol genealógico de Adán y Eva, sino en la historia de H.G. Tannhaus. Sí, fue Claudia Tiedemann la que logró descubrir la verdad que al mismo tiempo intentaba proteger. Nada de esto tenía que ver ni con Adán ni con Eva, ellos solo eran las herramientas principales del bucle para que todo se repitiera. Además, dentro del ciclo todos los tiempos transcurrían al mismo tiempo, pero en esa separación de 33 años. El pasado transcurría mientras el presente y el futuro también transcurrían. Todo estaba conectado. Pero si todo realmente está conectado, ¿por qué existe gente como ella que realmente su existencia no depende del ciclo? Es por eso que al percatarse de eso, buscando una forma de romper la cadena de causa y efecto, descubrió que la verdadera conexión estaba en la vida de una de esas personas que no dependían del ciclo. Y esta era la única que el ciclo de alguna forma intentaba alejar de los viajes en el tiempo. El relojero H.G. Tannhaus, el abuelo de Charlotte, nieta, que era un ser humano que solo podía existir dentro del ciclo, y que él, aún teniendo los conocimientos, necesitó un plano para poder construir una máquina del tiempo. Aquel que escribió un libro que realmente lo hizo dudar de su propia inspiración. Tannhaus, en el mundo de origen, al igual que tú, perdió a alguien, y al igual que tú, intentó revivirlo. Es allí donde descubre el mundo de origen y la historia que allí ocurrió, pero en vez de hacer algo ella misma, quiso dejar que fuera Adán quien tomara la decisión, y Adán a su vez quiso dejar que su versión más joven, junto con la versión más joven de Marta, fueran los que decidieran romper el ciclo, sin darse cuenta en realidad que lo único que hicieron fue cumplir con el deseo por el cual Tannhaus construyó inicialmente la máquina del tiempo, y este fue recuperar la vida de su hijo y su familia. ¿Ya volvieron? El puente está cerrado. Tu hijo piensa que vio a dos ángeles. Sonia, no te burles. No sé bien por qué, pero sentí algo muy raro. Al final, en mi investigación de las teorías sobre los agujeros de gusano y los agujeros negros que usé como base para hacer este video, me topé con una que me llamó mucho la atención, y fue la de los micro agujeros negros, los cuales serían objetos hipotéticos que, si son lo suficientemente pequeños, podían evaporarse por completo en un periodo relativamente corto. Es decir que, de llegar a existir, existirían en un tiempo finito, no como los que ya sabemos que existen. Y esto lo relacioné mucho con esta serie, pues si le damos un poco más de profundidad la historia de Tannhaus, él quiso crear uno de estos agujeros con su máquina del tiempo, pero lo que surgió de allí, aunque duró muchos años, él nunca pudo percibir el tiempo y el sufrimiento que ocurrió dentro de los mundos que creó. Ni siquiera llegó a enterarse de que en algún momento llegó a pensar en construir una máquina del tiempo, convirtiendo toda esta historia en una que jamás pasó. Si hoy se acabara el mundo y pudieran pedir un deseo, ¿qué es lo que pedirían? Un mundo sin Vinden. Por un mundo sin Vinden. Por un mundo sin Vinden. Parece que Vinden no quiere desaparecer.
Y aunque la teoría de la relatividad encierra muchos misterios que aún la ciencia no ha podido demostrar que son ciertos en su totalidad, la perfecta matemática nos dice que, si es posible, puede ser probable. Ya lo hizo con los agujeros negros. Sabemos que existen, sabemos por nuestros propios ojos que son una realidad. Así que los viajes entre el espacio-tiempo están allí, como una realidad matemática esperando a ser descubierta. La verdadera pregunta es, ¿llegará el ser humano a descubrirlos? O quizás existirá una fuerza más allá de nuestro entendimiento que nos aleja de pisar ese terreno. Solo el mismo tiempo es el que nos dará la respuesta. Por ahora solamente quiero darte las gracias no solamente por ver este video completo, sino por acompañarme en toda esta travesía de análisis y explicaciones sobre esta serie, la cual le tengo mucho cariño por ser la que me ayuda a conseguir los objetivos para poder monetizar mi contenido. Sé que al igual que yo también quedaste atrapado con el concepto sobre los viajes en el tiempo. Es por eso que este tema será una sección fija en mi canal a partir de este momento. Actualmente estoy viendo la serie Viajeros y hay otras que también me han recomendado. No sé si su contenido dé para hablar de todos los personajes como lo hice en Dark, pero sí sé que de alguna forma los viajes en el tiempo estarán presentes en este canal si Dios lo permite. También estoy a la espera de la serie 1899, que todavía no sé cuál será su trama final, pero si es de los creadores de Dark, seguro la quiero ver. Y si tú quieres estar allí conmigo, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita. No solamente para que me ayudes a crecer este canal, sino también para que puedas tener en el futuro más contenido como este. Mientras tanto, te voy a dejar este videito que tengo por aquí o este otro que tengo por acá, para que sigas disfrutando más de mi contenido. Ahora, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!